7 de la mañana con 57 minutos. En 1994, uno de los numerosos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue un joven periodista llamado Ervin Hoyos. Durante su cautiverio, otro secuestrado, rehén de la guerrilla, le reclamó por la poca solidaridad y respaldo de los comunicadores sociales para con las personas retenidas por los grupos insurgentes en Colombia. Finalmente, después de 17 días en manos de las FARC, Ervin Hoyos tuvo la fortuna de ser liberado por el ejército colombiano y al salir de su cautiverio decidió crear un programa radial que hizo historia durante 24 años en Colombia, Las Voces del Secuestro, un programa que durante casi 5 lustros sirvió de puente entre las familias de los retenidos por las FARC y esos secuestrados que se encontraban en lugares recónditos de Colombia o en la espesa selva donde operaba y aún operan algunos grupos armados. Pues bien, la historia del programa de Ervin Hoyos acaba de concluir al decidirse el cierre de este espacio. Buenos días, Ervin Hoyos. ¿Por qué? ¿Por qué se concluye el programa de radio? Bueno, el programa de radio durante todo el tiempo ha sido un programa de denuncia, ha sido un programa de investigación, ha sido un programa en donde no solo se enviaban los mensajes humanitarios al secuestrado desde una cabina de radio y el secuestrado allá con un radio escuchando, no solamente era eso, era también una línea investigativa de denuncia en donde yo judicializo parte de las investigaciones que hago porque al final estoy conociendo de hechos delictivos criminales. Entonces yo judicializo eso y eso daba resultados operacionales. Pero ¿cómo los judicializaba? No, pongo una denuncia como cualquier ciudadano. Correcto. Como cualquier ciudadano. Tengo conocimiento que el secuestro del señor Carlos Vargas lo cometió una banda donde están integradas por este. Solicito a la Fiscalía, se haga la investigación, aporto las pruebas de la entrevista, etcétera, etcétera. Y pido protección a los testigos que dieron esta información. ¿Y protección para usted también? Claro, bueno, yo he tenido ya 6 atentados en Colombia. Tengo que andar allí con esquema de seguridad. Desde hace ya 20 años tuve un atentado y desde ahí tengo esquema de seguridad. He tenido en total 6, pero el primero pues, fue el que marcó la pauta para esto. Y ese programa recibía... ¿Y quiénes han atentado contra su vida? Sí, las FARC. Claro. Han sido 3 atentados por parte de las FARC, uno por parte de paramilitares combinados con policías, otro estuvieron agentes del Estado, o sea, que puedo decir 3 atentados de parte del Estado y 3 atentados de parte de los terroristas de las FARC. ¿Esto significa qué? ¿Cuál es la implicación que eso esto significa representa? Que he puesto el dedo en la llaga. Eso significa que he ido bien. Cada que yo tengo una amenaza o un atentado, eso me confirma que voy bien en una investigación, que estoy cogiendo la cuerda por donde es, que le estoy pisando los callos a los que son. Y yo no me he dejado amedrentar. Yo salgo del país, vivo fuera de Colombia, pero permanezco por lo menos del mes 2 semanas allí, visitando regiones, yendo a las zonas más apartadas. A muchas zonas yo me meto solo en una moto. Alguien ve un tipo que va en una moto como si estuviera vendiendo pizzas, pues ese soy yo. Yo a esa zona ya no me meto con esquemas, soy otra persona distinta y tengo el contacto directo con actores del conflicto. ¿Alguno de los casos, si me permite, Ervin, alguno de los casos judicializados por usted, después de escuchar los testimonios, de reunir evidencias en su programa, concluyó en la detención de los responsables? Uno de los casos, para señalar algunos, dio con la captura de una banda de policías que secuestraban personas y se las vendían a las FARC. O sea, imagínese eso. Policías secuestrando personas para vendérselas a las FARC. Fueron capturados, fueron judicializados, pagaron cárcel y hoy en día son amigos míos. ¿Ah, sí? ¿De qué podrían conversar? Justamente ellos, uno de ellos, en la cárcel, yo fui a visitarlo y él me dice, lo felicito, usted es un berraco, usted nos descubrió y usted ganó. Y hoy en día yo le dije, yo quiero que usted me cuente ahora toda la otra parte de la historia porque yo estoy escribiendo, o sea, va a venir una época en donde voy a hacer muchas publicaciones de todas estas investigaciones, de cómo se hicieron muchos operativos militares exitosos. ¿Por qué? Porque yo tenía la información, porque yo tenía los informantes, porque sabía cómo hacerlo. Y yo paso esa línea del periodismo de solamente informar
a actuar como ciudadano, a actuar como quien tiene el poder de la información, a proteger testigos y a que el Estado tenga una herramienta efectiva contra el terrorismo y contra ¿Todavía considera que su vida está en peligro? Sí, claro, total. En este momento estoy tal vez en el mayor riesgo porque yo he sido un crítico del proceso de paz, he sido un crítico de todo lo que ocurrió allí, de las mentiras que se le ha dicho a la sociedad. Hay cosas buenas del proceso de paz. El hecho de haber desmovilizado 7.132 guerrilleros es muy positivo, 7.132 fusiles que salieron de circulación, pero hay otras cosas que no se han dicho. Y es ¿Cuáles esto, no se han dicho? el narcotráfico de las FARC siguen traficando. Las FARC lo que hicieron fue dividirse en dos, unos se fueron a hacer política, los otros se quedaron en el monte haciendo retaguardia, controlando las zonas de narcotráfico, controlando las rutas, haciendo lo que hace Guacho. Ese Guacho es el caso es de parte Guacho. de la estructura. ¿Es parte de la estructura? Parte de esa estructura. Esto no son ruedas sueltas. Aquí hay unas estructuras que por encima está el jefe tácito de todos, que es el narcotráfico. Son grandes capos del narcotráfico que lo único que hacen son mover redes de guerrillas con ideologías que ya las perdieron para lucrarse del narcotráfico. O sea, el concepto de guerrillas no es más que un estratagema, que un distractor para mover el narcotráfico. Pero ¿usted quiere decir que todo esto se le escapó al presidente Santos a la hora de diseñar un proceso de acuerdos de paz? Ellos sabían, este gobierno llegó al poder con una sola bandera, con una sola propuesta, con un solo fin, firmar la paz. Pero una cosa era firmar la paz y otra cosa era hacer la paz, que es distinto. El papel puede con todo, y se firmó, y eso dio para que se ganaran el Nobel. Pero hacerla, construirla, si yo voy a construir la paz, yo comprometo al otro a que realmente me cumpla, y no me hago el de la vista gorda, el de los ojos cerrados cuando sé que no está cumpliendo, cuando sé que me está engañando, cuando sé que está mintiendo. Y el peor error del gobierno fue cuando las FARC dijeron: no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no reclutamos menores, y el gobierno dijo: hay que creerles. O sea, lo peor que nos pudo pasar a las víctimas fue esa alianza del gobierno con las FARC, que para que no se pusieran bravos en la mesa de negociaciones no les exigieron. Y eso mismo está pasando aquí en Quito, con el ELN, lo mismo. El ELN acaba de decir que ellos se declaran en la libertad de seguir secuestrando políticamente o por la vía económica. Y aquí están, desde Quito, están ordenando secuestros en Colombia. Desde aquí, desde Quito, están manejando el narcotráfico. Desde acá están dando órdenes de secuestrar y desaparecer. Siguen delinquiendo y el gobierno no dice nada. Hay quienes dicen, quienes afirman, que hay intereses políticos en hacer estallar el proceso de paz, no solo el que firmó el presidente Santos con las FARC, sino también el proceso de negociación con el ELN en la ciudad de Quito, que detrás de esto evidentemente estarían pues grupos políticos identificados con el expresidente Álvaro Uribe, quien siempre ha dicho que el proceso de paz era un proceso fallido, era una rendición del Estado colombiano, etcétera, etcétera. ¿De alguna manera la tesis que usted sostiene no contribuye con este fin? A ver, para ser crítico, para pensar, para darse cuenta que las cosas se hicieron mal, no se necesita ser uribista. O sea, los uribistas no son los únicos que piensan en Colombia. Allá, ciudadanos del común, que no somos uribistas, que no seguimos al expresidente Uribe, también pensamos, también analizamos, somos racionales y vemos lo que está ocurriendo. Esa es una estigmatización a todo el que critica el proceso de paz, decir: es que usted es uribista. No, eso no es así. Allá hay un sector del centro, incluso un sector de la izquierda moderada, que es consciente que esto fue una acción fallida, en donde se le mintió a la sociedad, en donde se le mintió al país, en donde se engañó, en donde incluso al gobierno ecuatoriano se le ha mentido, para no ir tan lejos. ¿De qué manera? Con lo que está pasando en el tema con Guacho, se mintió. Ahí hay una cantidad de información que no se les dijo, que se manejó soterradamente. Yo siempre he dicho que la diplomacia es el arte de manejar la hipocresía, y aquí ha habido una cantidad de hipocresía desde las dos partes. En la época anterior, en el gobierno anterior, hubo hechos que hoy estamos viendo el resultado. Hoy estamos viendo el resultado. Ese acuerdo
tácito del hagámonos pasito con las FARC, de no atacar a las FARC porque tienen una ideología similar. Eso es absolutamente venenoso para el Ecuador. Ervin Hoyos, vamos al tema de la frontera. Usted dice que al Ecuador se le mintió. Le pido que precise esa afirmación. Pero además que nos cuente quién es alias Guacho y articulado con qué intereses, con qué fuerzas. Y también quisiéramos saber, porque ha habido múltiples versiones, algunas muy contradictorias, ¿cuántos efectivos están a órdenes de alias Guacho? Bueno, alias Guacho es un guerrillero raso, es un guerrillero que entró más o menos a los 15 años a las FARC. Él hacía parte del bloque occidental de las FARC al mando de Pablo Catatumbo, pertenecía a una columna que era la Daniel Aldana, y se llama Daniel Aldana porque Daniel Aldana fue un guerrillero del Estado Mayor de las FARC que era narcotraficante al mismo tiempo, fue asesinado en Cali en el momento que estaba negociando drogas con el cartel del norte del Valle en un hotel en Cali, ahí fue asesinado. Y a ese grupo le ponen el nombre de Daniel Aldana. Y luego viene la Oliver Sinisterra, que es otro guerrillero también que estaba traficando, comercializando drogas, lo matan en esa operación y también le ponen ahora al grupo de Guacho el nombre de Oliver Sinisterra. O sea, le hacen el homenaje a los narcotraficantes. Están usando figuras de narcotraficantes simbólicos de ellos mismos para ponerle los nombres a los grupos. Eso ya nos da a entender que hay una línea ideológica de hacerle reconocimiento a los jefes de los carteles, a los jefes narcotraficantes. Y Guacho es un tipo que se ha destacado en el tema militar, se ha destacado en sus grados y en sus niveles de crueldad, pero detrás de Guacho hay otro. Realmente Guacho no es el eje central de esto. Guacho es la figura visible. Guacho fue el que le dio la cara a los medios. Detrás de él hay otro personaje que es mucho más mayor, ese alias el viejo Fercho, es de la línea del secretariado de las FARC, es un hombre con todo el conocimiento, la antigüedad, la estructura mental para estar detrás de este tipo de acciones. Ese es realmente el poder detrás tras la sombra. Y hay otro que es alias Fercho, está, bueno, el viejo Fercho, y está alias el gringo, que son los que están manejando a Guacho, son los que lo empoderan, los que lo embalan, los que lo impulsan a hacer todo lo que están haciendo, pero esos son los cerebros. Y esos que están ahí son línea directa con el secretariado. Esta gente que utiliza el poder armado que tienen en la zona, son los que le prestan servicios, outsourcing de tráfico de drogas y venta a los carteles que han entrado allí. Hay que entender ahora, la lo entrega siguiente. de ese servicio en las últimas semanas se debe haber complicado un poco con la presencia de efectivos militares. Cuando el gobierno colombiano asegura tener a 3.200 hombres en operativos en la zona y se compromete a hacer caer a alias Guacho, ¿usted le da crédito a esta Sí, claro, no. El gobierno en Colombia se han dado los golpes más importantes al narcotráfico durante muchos años, a las mismas FARC. Se dio de baja al Mono Jojoy, que era el terrorista más temido en la historia de Colombia, y se le dio de baja al Negro Acacio, otro de los grandes traficantes que le vendía la droga hacia el Brasil a Fernandinho. Se le dio de baja al mismo comandante de las FARC después, a Alfonso Cano. Se le han dado bajas a muchísimos. Y si se ponen en la meta de dar de baja a Guacho, lo van a cazar y lo van a coger, lo van a matar. Aunque yo quisiera que lo cojan vivo. Porque es que Guacho ha cometido un crimen de lesa humanidad al asesinar, primero secuestrar y luego torturar, porque ahí hubo tortura de los periodistas, y luego asesinarlos. Ese tipo debería estar en una Corte Penal Internacional para que se siente un precedente. Ese es para juzgarlo directamente, in situ, por lo que ha cometido. Pero entonces, por lo que usted afirma, habrá muchos interesados en que no salga vivo de allí. Muy seguramente porque el narcotráfico no actúa solo, el narcotráfico corrompe. Usted no ha visto nunca un gran capo del narcotráfico que lo cojan vivo. Excepción lo que ocurrió en México con el Chapo Guzmán. O sea, eso, y lo querían matar justamente para que no hable. Porque es que el narcotráfico no es solamente el lado que trafica, el lado que mueve. No, el narcotráfico, para poder moverse, articula con instituciones, con funcionarios de los más altos grados, el pago para limpiar zonas y poderse mover. Le preguntaba a Ervin Hoyos, ¿cuántos efectivos cree usted que están al mando de alias Guacho?
Alias Guacho tiene un grupo pequeño que lo acompaña, hay veces incluso se mueve con 4, con 5, hay veces se mueve solo. Y la estructura de base de él en este momento no son más de 25 personas que andan con él. Él no puede ya andar con grupos grandes porque es detectado inmediatamente, andan células muy pequeñas. Fercho tiene 8, 10, Alias el gringo tiene también 8, 10, pero como han ejercido el poder durante tanto tiempo en esa zona, tienen muchas personas de civil, milicianos, colaboradores, informantes, el que les pasa el dato, el voz a voz, gente de la comunidad, de la zona, campesinos, que no les queda otra opción que informarles. Entonces eso los hace ya muy poderosos, porque cuando las fuerzas ingresan, ya sea del lado colombiano o del lado ecuatoriano, pues a 2, 3 kilómetros ya son detectados y ya les avisaron, ojo que vienen, hay una señal, una bandera, es que hay símbolos, por ejemplo, poner un trapo blanco encima de una casa, ojo, eso ya es una alerta, y eso se ve a 3, 4, 5 kilómetros. Entonces las ventajas que tienen por ese mismo control de la gente en la zona, les da a ellos unas garantías de movilidad muy altas. Por lo tanto, lograr darles un golpe certero se requiere tener a alguien muy cercano que los entregue a cambio de dinero. Hay que estimular entonces la recompensa. Cuando hay grandes cantidades de dinero por estos terroristas es muy efectivo porque alguien al final los termina traicionando y son de ellos mismos. Usted afirmó hace un instante que se había mentido al Ecuador. Explíquenos eso. Bueno, se ha mentido porque desde el principio se intentó decir que todo fue del lado ecuatoriano. Se ha mentido cuando se dijo, el mismo presidente Santos dice, las FARC no existen, eso se acabó, eso no existe. Eso es mentira, las FARC lo único que hicieron fue dividirse en dos. Pero el presidente colombiano ha dicho que hay disidencia, es reconocido. Sí, pero es que una cosa... Lo que usted sostiene es que esto no es disidencia, simplemente esto es FARC activas, son FARC activas. Esto es, como decimos popularmente, este es el mismo marrano con diferente lazo. Es lo mismo, siguen siendo los mismos, los jefes narcotraficantes siguen siendo los mismos. Y una prueba muy contundente, Santrich acaba de ser capturado por la DEA en una operación de tráfico de drogas de 10 toneladas hacia los Estados Unidos. Pero no solo Santrich, ahí está involucrado Iván Márquez, ahí está involucrado Pablo Catatumbo, son socios, todos esos, es una empresa, es una sociedad. Ahí está involucrado Pacho Chino, está involucrado Fabián Ramírez, está involucrado Joaquín Gómez, todos son un cartel de narcotráfico. Lo que pasa es que no los pueden capturar de una vez porque ahí sí echan a portas el proceso de paz. Yo creo que la estrategia va a ser irlos capturando uno a uno, poco a poco, para que no se asusten al tiempo y esto sí se desmadre del todo. Así que las pruebas están, la DEA las tiene, el gobierno de Colombia las tiene, el gobierno de Santos sabe que son narcotraficantes. No les quedó otra opción porque fueron los Estados Unidos los que se metieron ahí con un indictment pidiéndolos para extradición. De lo contrario, si hubiese sido decisión del gobierno de Colombia, no los capturan. ¿Usted cree que Ecuador debe mantenerse como sede de este encuentro, de este proceso de paz con el ELN, o debe, a la luz de estas consideraciones, demandar algún grado de garantía? Yo creo que el gobierno ecuatoriano debe, como garante, como veedor y como zona de negociación, exigirle también al ELN que debe tener un compromiso. Porque es que lo que está pasando aquí, si no se le pone un límite, va a terminar también afectando al Ecuador. Porque ellos no hacen sino cambiar de brazalete. Dentro de poco tiempo, si eliminan a Guacho, empiezan a aparecer con brazalete del ELN y los tienen aquí negociando. Esto es un negocio de narcotráfico. Yo quiero que me entiendan que detrás de esto no hay nada más que narcotráfico. El concepto de las banderas, de la ideología, del marxismo, del leninismo, todo esto no es más que un estratagema, es un distractor. Porque detrás realmente lo que se mueve es narcotráfico, es el gran poder del narcotráfico. Es que nadie se imagina que por el mataje muevan 60 toneladas en 2 noches. O sea, eso nadie se lo imagina. O sea, eso no cabe en la cabeza. Todos creemos que el narcotráfico es llevar un kilito en una mochila. No, mueven toneladas, transitan con toneladas de drogas. Cuando estaba la guerrilla activa, entraban cantidad de armas por el Ecuador para meterlas hacia el Putumayo. Pero este es un tema que trasciende a Ecuador y a Colombia. Claro, no, es que interesa a los Estados Unidos también y a otros países. Estamos frente a la macrocriminalidad.
Estamos frente a la confabulación de los grandes poderes del tráfico de drogas en el mundo. Y están utilizando a nuestros países como un escenario, como un ring, como el que se mete a tu casa a pelear en tu casa, pero no vive allí. Eso es el narcotráfico. Y los gobiernos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay unas conveniencias, hay unas diplomacias, hay unos protocolos que se han inventado para hacernos pasito entre todos. Pero eso no es más que una hipocresía que está permitiendo el crecimiento de estos flagelos tan grandes. Ervin Hoyos, ¿qué hace usted en el Ecuador? ¿Por qué vino? Yo vine porque cuando vi el secuestro de estos colegas, inmediatamente yo me ofrecí a través de CNN con Fernando del Rincón a ser un garante, un negociador, un intermediador para que los liberaran a ellos. Porque tengo los contactos, hay unas personas cercanas a la organización que nos podían dar las garantías de entregarlos con vida. Y yo me ofrecí a través de los medios, hicimos unos contactos para ofrecer esos servicios de una gestión humanitaria. Y yo dije, me pongo a disposición del gobierno ecuatoriano, me pongo a disposición de los periodistas, me pongo a disposición de las familias. Hice contacto con Cristian Segarra, fue el primero que me llamó tan pronto me vio en CNN, y empecé a hablar con ellos. Yo les dije, cuenten conmigo, yo estoy aquí a disposición. No hubo la respuesta del gobierno, porque claro, ellos estaban muy ocupados manejando la crisis, no me conocían tampoco, no sabían de mi gestión, pero he ido avanzando, se produce esta tragedia, que los asesinan, y yo dije, los periodistas no se pueden dejar intimidar. No se pueden dejar someter al miedo. Y todo esto lo está haciendo usted con sus propios recursos. Sí, claro. Usted se paga su viaje. Sí, yo me pago todo, mis viáticos. Tengo, gracias a Dios, a un hermano aquí en Ecuador que vivió también el horror del secuestro en Colombia, que es Fernando Balda. Él fue secuestrado en Colombia. Fueron a secuestrarlo a Colombia, de aquí de Ecuador. Está aprobado en el proceso. Agentes de la inteligencia ecuatoriana se fueron allá, contratan a una banda de secuestradores, lo secuestran y por información de los taxistas y de la policía lo logran rescatar y él se salva. Yo tuve acceso y cercanía al caso de Fernando Balda, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y se ha vuelto mi hermano. Él, cuando vio que yo puse en Twitter que venía a Ecuador, dijo, se queda en mi casa, yo me pago mi pasaje, me vine acá. Me dieron oportunidad en los medios de hablar. Muchos periodistas se están uniendo a decir, nos vamos para la frontera. En este momento yo salgo aquí de este programa y cojo para allá, vamos para la frontera. ¿Con cuántos vamos? Yo no sé, después de ahora de esta noticia, cuántos se atrevan a ir. Si nos toca irnos solos, pues nos vamos los que vinimos del exterior, nos vamos. Salud Hernández Mora, que es la corresponsal del Mundo de España, mi persona, y los que se quieran oír, vamos. El objetivo de esto... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es, ojalá poder recuperar la línea investigativa que llevaban los tres colegas que fueron asesinados. Ir detrás de eso que ellos querían contar lo que está pasando allá. Y yo le estoy diciendo a los periodistas aquí de Ecuador, no tengan miedo, no se pueden dejar amedrentar, no se pueden dejar arrodillar del terrorismo. Si nos vamos 20, 30, 40, no nos van a hacer nada. Créame, no nos van a hacer nada. La zona está peinada, la zona ya el ejército ecuatoriano la tiene bajo control. Yo le decía al señor ministro Navas, le dije, mire, permítanos la movilidad, no nos restrinjan la movilidad, que nosotros tampoco somos tontos y nos vamos a meter a la boca del lobo a que nos muerda. No, vamos a aproximarnos, a hablar con la comunidad, a hablar con la gente. Hay que entender que esa es una región en donde los medios no hacen presencia, nunca van. Ese es el patio del olvido. Allá nadie va. Entonces, ¿qué vamos a encontrar los periodistas en el momento que le demos la oportunidad a la gente de hablar? Yo creo que hay mucha información que vale la pena tenerla. ¿Está usted seguro de que no están llevando nuevos candidatos para el secuestro? No. Estamos... a ver, yo soy reportero de guerra. Yo he estado en 16 guerras internacionales. Esto es una cosa pequeña comparado con la dimensión de los terrenos en los que nosotros nos hemos movido, en los que yo me he movido. Entonces, uno ya sabe, a ver, el manejo de la guerra también es una ciencia, se estudia, se analiza, hay conocimiento en el terreno, hay fuentes en el terreno in situ que le dicen a uno por dónde se debe mover. Yo tampoco voy allá sin saber para dónde voy, yo ya llevo unos ojos adelantados, que son informantes que tenemos. Parte de preguntas finales, sí. A Ervin Hoyos. ¿Qué le hace creer o qué le hacía creer, no sé si lo sigue creyendo, que usted podía ser un intermediario en la negociación para lograr la liberación de los periodistas, dado que usted mismo está haciendo una serie de denuncias que seguramente no serán del gusto de los secuestradores? Esto puede sonar raro, no se entiende, pero curiosamente al interior de las FARC tengo mucha gente que me pasa información.
al interior de las disidencias. La misma disidencia. ¿Está hablando de qué? ¿De mandos medios? Mandos medios, gente que está inconforme de lo que está pasando. La disidencia fue una estrategia de los jefes de las FARC que les dijeron quédese por fuera, sirvan de retaguardia, que tan pronto nosotros aseguremos con el gobierno lo que queremos, entran ustedes también, y los dejaron por fuera, les jugaron sucio. Y esa gente también está resentida con lo que les pasó. Entonces, a mí me mandan mucha información. Y esos que me mandan información son a los que yo les dije, necesito que me entreguen los periodistas. El gobierno de Ecuador sabe, y no quiero, y excúseme que no tenga o no pueda, mejor, profundizar más allá, pero el gobierno tiene pleno conocimiento de los alcances que hay. Y hasta ahí puedo decirle. Solo quiero poner a buen servicio humanitario esas aproximaciones que ya tenemos adelantadas. Ojalá nos den buen resultado. No quiero crear falsas expectativas. Si yo veo que hay riesgo, que no debemos meternos, sencillamente no ¿Conoce devolvemos. usted que hay una prueba de vida sobre una pareja de ecuatorianos presuntamente secuestrados hace pocas horas, que nuevamente sirve para que los alias Guacho y su grupo pidan la liberación de algunos de los presos que están aquí en el Ecuador? ¿Usted interpondrá también sus oficios para lograr esta liberación? Esto es una estrategia de ellos para abrirse paso, para ganar tiempo. El tiempo en el narcotráfico es oro. El hecho de parar una operación militar significa que pueden mover muchas toneladas de droga. Vuelvo y le digo, esto es negocio, esto es droga. Esto es un ajedrez del conflicto, de la guerra, en donde la ficha principal son narcos, los demás son distractores, son los peones del juego. Entonces, ellos están buscando eso, generar temor, generar incertidumbre, desafiar el Estado, hacerlo ver impotente ante la sociedad, y que son ellos los que controlan. Y ahí es donde viene una estrategia. Yo le diría en este momento a todos los ecuatorianos que están viendo este programa, no se dejen amedrentar, es lo primero. Debería ya convocarse una gran movilización social de rechazo a lo que está pasando, de respaldo a los periodistas unirse. Nosotros salimos ahora, ojalá que se fueran todos los medios mostrando el paso a paso lo que está pasando. Eso moviliza al país. Eso genera conciencia, les va a hacer entender que someterse al miedo es la peor acción que puede cometer una sociedad. Ese error lo cometió Colombia. Yo soy colombiano, yo fuera una persona indiferente, ni me vendría aquí, ¿a qué? Pero yo no quiero que pase lo que a nosotros nos pasó, nosotros ya lo vivimos. Nosotros ya sabemos para dónde van estos criminales. ¿Hasta cuándo permanecerá o piensa permanecer en Ecuador? Nosotros salimos ahora, yo vine a cumplir con esta entrevista y ya mismo empezamos ruta. El punto de encuentro va a ser en San Lorenzo con los periodistas que vayan. Si van los 10, 20 o los 30 que quedaron ir, bienvenidos. Si no va ninguno, no pasa nada, nos vamos nosotros porque queremos. ¿Y cuánto tiempo piensa que durará su En principio creemos que unos 4 o 5 días. Vamos a... como el médico. ¿Su idea es regresar a Quito o ir a Colombia? No sabría porque si las circunstancias lo permiten, cruzar la frontera y también chequear del lado colombiano, yo, por mí, quisiera decirles, tenemos los cuerpos de los periodistas. Ojalá esa fuera la noticia. Y si no podemos, que no lo logremos hacer por las circunstancias que sea, pues que nos acepten que tuvimos la intención, la máxima fe, el convencimiento de hacerlo, y si las circunstancias no lo permiten, pues miraremos qué podemos hacer, pero yo estoy a disposición de los colegas ecuatorianos, de nuestros hermanos, del gobierno, de las instituciones. Aquí hay que rodear las instituciones, hay que rodear el gobierno. Este es un momento de crisis muy difícil, que es un agente externo el que está atacando la tranquilidad, la democracia, las instituciones del Ecuador. Tienen que unirse todos, aquí no puede haber ya temas ideológicos, políticos, nada. Aquí es un ataque contra la prensa, contra la sociedad, contra el Ecuador, que debe unir a todo el país. Gracias, Ervin Hoyos, nuestro invitado esta mañana. Hemos roto el horario habitual de nuestro espacio para escuchar esta interesantísima entrevista. Gracias por aceptar esta invitación y suerte en su viaje de cobertura. Estaremos Y déjeme pendientes. decir una cosa, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Los bandidos tendrán poder hasta que esta sociedad decida derrotarlos. Lo dice Ervin Hoyos, nuestro invitado en esta mañana. Nuevamente, gracias.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Hacemos un corte. Cuando regresemos continuará la información. Con nosotros hasta aquí. Gracias por habernos seguido. Mañana desde las 6 horas 55 minutos estaremos con ustedes. Buenos días.